Saludos y bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un texto que probablemente nos dejó a todos con la misma sensación en la cabeza. Un gran que acabo de leer. Exacto, un que acaba de pasar aquí. Hablamos, por supuesto, de la Metamorfosis de Franz Kafka. Y para este análisis tenemos la obra completa, siguiendo la historia de Gregorio Samsa de principio a fin. Así es. Y nuestra misión hoy es, pues, desempacar esa sensación. Porque más allá de la idea, un poco loca, de un hombre que amanece convertido en un insecto gigante, la historia plantea una pregunta brutalmente incómoda. ¿Qué pasa cuando dejas de ser útil? Justo eso. El amor, incluso el de tu propia familia, tiene fecha de vencimiento. No se trata tanto del monstruo en que se convierte Gregorio, sino de los monstruos que su transformación revela a su alrededor. Y no solo los revela, yo diría que les da permiso para salir. Ah, buena observación. O sea, la metamorfosis no crea la monstruosidad en la familia, simplemente le quita el velo a la que ya existía. Vamos a analizar cómo el valor de Gregorio como persona estaba completamente atado a su cheque de fin de mes. Veremos ese descenso casi clínico, desde la preocupación inicial de su familia hasta el rechazo absoluto, a medida que él pasa de ser el proveedor a ser, una carga. Es un viaje al corazón de la alienación. Pues empecemos por el principio, que es una de las aperturas más famosas de la literatura, ¿no? Sin duda. Gregorio Samsa se despierta y de repente ya no es él. Es un monstruoso insecto. Pero lo que a mí me parece increíble, lo que de verdad te golpea, es que su primera angustia no es existencial. No, para nada. Es laboral. Es laboral. O sea, está más preocupado por el tren de las 5 que perdió y por su jefe que por el hecho de tener un caparazón y docenas de patitas. Claro. ¿Y qué nos dice eso de la vida que llevaba antes de todo esto? Pues eso, que ya estaba mal. Nos dice que la transformación física fue casi un detalle secundario. Y aquí está la primera gran revelación de Kafka que es brutal. A ver. La metamorfosis no es el inicio de la deshumanización de Gregorio. Es solo la manifestación física de algo que ya estaba ocurriendo. Su verdadera prisión no era su nuevo cuerpo. Era su trabajo, su rutina, su rol de cajero automático para la familia. Totalmente. Él mismo se queja en sus pensamientos de esa profesión tan dura, de no poder hacer amigos, de comer mal. Su humanidad ya estaba siendo aplastada por sus obligaciones mucho antes de tener antenas. Es la versión más extrema de esa sensación que todos hemos tenido alguna vez, ¿no? De estar muy enfermo en cama, pero seguir pensando en el trabajo, en los correos que no has contestado. Exacto. Kafka lleva esa alienación moderna a su conclusión más absurda y horrible. Y claro, el mundo exterior no tarda en llamar a la puerta, literalmente. Primero es la familia, preocupada, y luego llega la figura de autoridad. El apoderado de su empresa. El apoderado. Y su llegada es el primer catalizador del desastre. No llega a preguntar si está bien, llega a acusar. Le echa en cara su falta de rendimiento, su testarudez, e incluso insinúa que se ha quedado con dinero. Uf, qué humillación. Es tremenda. Y Gregorio, desde dentro, intenta dar un discurso larguísimo para tranquilizarlos, pero lo único que sale de su boca es un chirrido incomprensible. Un ruido de animal. Y cuando por fin logra abrir la puerta con la boca, el caos se desata. Es la primera vez que lo ven. ¿Cómo es esa reacción? Es un presagio perfecto de todo lo que va a pasar. Sí, y el apoderado no grita, sino que suelta un «oh», que el texto describe como un silbido del viento, y huye escaleras abajo. Se va corriendo. La madre se derrumba, se desmaya. Y el padre, el padre es la reacción más interesante y terrible. ¿Qué hace? Este hombre, que Gregorio veía como un anciano débil y pasivo, se transforma. Cierra el puño, adopta una expresión hostil y empieza a acosarlo con silbidos, como si estuviera arreando ganado. ¡Wow! Lo empuja de vuelta a su cuarto con un bastón y un periódico enrollado. No hay un hijo que te ha pasado, no hay compasión alguna. Cero. Solo una necesidad inmediata de ocultar la vergüenza, de contener el problema, y en ese acto, además, el padre lo hiere gravemente. La primera herida de muchas. Exacto. No intenta entender, intenta controlar. Es la primera vez que lo tratan explícitamente como una plaga que hay que meter en su agujero. Ya esa puerta cerrándose de un portazo, termina la vida pública de Gregorio Samsa. Y empieza el encierro. Entonces, superado el shock inicial, la familia tiene que reorganizarse. Se establece una nueva y extraña rutina, y es la hermana,
Greta, quien toma la iniciativa. Sí, ella se convierte en su única cuidadora. Ujú. Y la relación con Greta es para mí el corazón emocional de la segunda parte de la novela. Al principio parece haber una compasión genuina, ¿no? Ella es la única que tiene el valor de entrar en la habitación. Es la valiente. Le lleva leche, que era su bebida favorita, pero él ya no la soporta. Así que Greta, en un acto que parece considerado, le trae toda una variedad de alimentos para ver qué le gusta ahora. ¿Y qué descubre? Descubre que el nuevo Gregorio prefiere la basura. Vaya, le encantan las verduras medio podridas, los huesos de la cena con salsa ya dura, un queso que 2 días antes él mismo había declarado incomible. Y aquí viene la paradoja. O sea, entendemos que Greta lo traiciona al final, pero al principio, ¿no hay algo de compasión real ahí? ¿O es desde el vamos un cuidado más pragmático? Como el que se le da a un animal que no conoces. Justo. Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Yo creo que empieza con un impulso de compasión, pero se va transformando. Se va viciando. Claro, el acto de limpiar sus desechos con una escoba, de buscarle comida podrida, de abrir la ventana por el olor, cada uno de esos actos de cuidado lo aleja más de la idea de que es su hermano. Y lo acerca a la idea de que es una cosa que hay que manejar. Exacto. Lo está manteniendo vivo, pero al mismo tiempo está solidificando su nueva identidad de bicho. Y mientras todo esto pasa, Gregorio, pegado a la puerta, escucha las conversaciones y se entera de algo que lo destroza. Ah, sí, la revelación del dinero. Sí, descubre que todo su sacrificio, toda su vida dedicada a pagar la deuda de sus padres, se basaba, si no en una mentira, al menos en una omisión importante. A ver cómo era. Se entera de que su padre había logrado salvar una pequeña cantidad de dinero de la quiebra de su negocio años atrás. No era una fortuna, pero era algo de lo que nunca le habían hablado. Y ese momento, con el padre guardándose ese dinero en secreto, parece ser la primera respuesta a nuestra pregunta inicial. ¿El amor ya estaba condicionado? ¿La confianza ya estaba rota, incluso antes de que Gregorio fuera un insecto? Es devastador, porque socava la única identidad que le quedaba, la del hijo sacrificado. Ahora que la familia tiene que volver a trabajar, Gregorio ya no es solo inútil, ¿Es un obstáculo? es un obstáculo. El resentimiento empieza a acumularse silenciosamente. Lo que nos lleva a un punto de inflexión. Gregorio ha desarrollado una nueva afición: trepar por las paredes y el techo. Sí, le da una sensación de libertad, ¿no? Claro, Y Greta, en lo que parece otro acto de consideración, tiene una idea: quitar los muebles para que tenga más espacio. y esta escena es un campo de batalla simbólico. Para Greta es una solución práctica, es aceptar la nueva realidad. ¿Pero para la madre? Para la madre es una rendición total. Exacto. Su reacción es de pánico y lo dice claramente. No es como si al quitar los muebles le estuviéramos diciendo que hemos perdido toda esperanza. Es borrar los últimos vestigios del Gregorio humano. Es aceptar que su hijo se ha ido para siempre. Y lo más trágico es la reacción del propio Gregorio. Al principio la idea le había gustado, pero al escuchar la angustia de su madre, se da cuenta de lo que está perdiendo. Y en un acto desesperado, se aferra a lo único que quiere salvar. El cuadro de la dama con el sombrero y la boa de piel. Es un detalle tan específico. Es que no es la cama ni el escritorio, es esa imagen. Simboliza su conexión con el mundo humano, con la belleza, con el deseo, con todo lo que ha perdido. Es un intento desesperado por gritar: todavía estoy aquí. Todavía tengo recuerdos, anhelos. Pero ese grito silencioso, ese acto tan humano, es lo que provoca la siguiente catástrofe. La madre lo ve pegado al cristal del cuadro, lanza un grito y se desmaya. Y justo en ese momento vuelve el padre del trabajo. El peor momento posible. Y el padre no pregunta, el padre asume. Ve a Gregorio fuera de su cuarto, a su mujer en el suelo, y concluye que Gregorio la ha atacado. Su reacción es de una furia ciega. Y empieza a perseguirlo. A bombardearlo con lo primero que encuentra: las manzanas del frutero. Uf, el ataque con manzanas. Es casi peor que el del bastón. Es tan doméstico y tan violento a la vez. Y es letal. Una de las manzanas no solo lo golpea, sino que se le incrusta en el caparazón. El texto dice que se quedó allí clavada como un recuerdo visible. ¡Wow! Esa manzana, ese símbolo casi bíblico de la caída, se convierte en la herida que nunca sanará. Lo deja malherido, casi incapacitado,
y marca el principio del fin. La herida de la manzana lo debilita permanentemente. La familia, por su parte, está cada vez más agotada y empobrecida. Sí, tienen que vender joyas, despedir a la criada y contratar a una asistenta mayor. Una mujer tosca que, curiosamente, es la única que no le tiene miedo. Aunque sí le tiene un asco evidente. Claro, lo llama bicho a la cara. Y para colmo, para llegar a fin de mes tienen que alquilar una de las habitaciones a 3 huéspedes. 3 señores muy serios, con unas barbas imponentes, obsesionados con el orden y la limpieza. La presencia de estos extraños termina de exiliar a Gregorio dentro de su propia casa. Su cuarto se convierte en un trastero. Un depósito de muebles viejos y trastos inútiles. Como él. Es una degradación total. Pero en medio de toda esta miseria hay un último momento de belleza. Una última conexión con su humanidad. La música. La música. Una noche, Greta saca el violín para tocar para los huéspedes. Y la música es el único lenguaje que todavía puede atravesar ese caparazón. Gregorio, que llevaba semanas encerrado en la suciedad de su cuarto, se siente atraído por el sonido. Se pregunta, ¿acaso era él un animal para que la música le conmoviera de tal modo? Se siente limpio de todo el polvo y la porquería, y movido por ese sentimiento, avanza lentamente hacia el salón. Pero no lo hace para asustar. Es todo lo contrario. En ese momento, él se siente más humano que nunca. Fantasea con atraer a su hermana a su cuarto, protegerla y revelarle el secreto que guardaba para Navidad. Su plan de enviarla a estudiar al conservatorio. Es su momento de mayor vulnerabilidad y de mayor amor. Quiere proteger a la misma persona que pronto lo condenará. Y por supuesto, ese impulso tan humano, Es lo que sella su destino. los huéspedes lo ven. Al principio la reacción es más de curiosidad o de pánico. Pero cuando el padre intenta empujarlos a su cuarto para que no vean la escena, la situación explota. El huésped del medio, el que tiene la autoridad, golpea la mesa y anuncia que, dadas las repugnantes circunstancias, rescinde el contrato. Y no solo eso, no piensa pagar un céntimo y amenaza con demandarlos. Y esa es la gota que colma el vaso. La amenaza económica final. La ruina. Y en ese momento de crisis absoluta, Greta, la hermana que lo cuidaba, se convierte en su verdugo. Es una de las escenas más frías de la literatura, la verdad. Se vuelve hacia sus padres y pronuncia la sentencia. Dice, y es terrible, tenemos que intentar librarnos de él. Ya ni siquiera lo llama Gregorio, lo llama él o esto. Y su argumento es de una lógica aplastante y cruel. Dice que esa cosa no puede ser Gregorio, porque si el verdadero Gregorio estuviera ahí, Se habría ido solo. hubiese comprendido que esa convivencia no es posible y si hubiese marchado por su propia voluntad. En otras palabras, como no se ha suicidado para no molestarnos, no puede ser nuestro Gregorio. Le está quitando la identidad para justificar lo que van a hacer. Claro, si no es Gregorio, entonces no están abandonando a un hermano, están deshaciéndose de una plaga. Exacto. Le quitan el nombre para poder quitarle la vida. Y el padre está de acuerdo inmediatamente. La madre solo puede toser debilitada. Y Gregorio, que ha escuchado todo, Lo entiende. lo entiende. Sin ninguna palabra de protesta, da media vuelta y se arrastra de vuelta a su habitación por última vez. La puerta se cierra, esta vez con llave. Y en la oscuridad, Gregorio piensa en su familia con cariño y emoción. Acepta su veredicto. Acepta que tiene que desaparecer. Y al amanecer, cuando el reloj de la torre da las 3, muere. Esperarlos. Y la reacción de la familia al descubrirlo confirma que han recibido el regalo. La asistenta lo encuentra seco y plano y anuncia a gritos: «Vengan a ver, ha reventado». ¡Qué frase! Y el señor Samsa, tras echarlo de la casa, dice simplemente: «Ahora podemos dar gracias a Dios». Es un alivio inmediato, profundo y unánime. Así que al final, la historia no es solo sobre la metamorfosis de un hombre en un insecto. Para nada. Es sobre la transformación paralela de su familia, que pasa del deber al pragmatismo más cruel. Una vez que la carga desaparece, se sienten liberados, rejuvenecidos. Kafka nos obliga a mirar cómo el valor de una persona puede ser reducido a su utilidad económica y funcional. En el momento en que Gregorio deja de ser el proveedor, su familia empieza a despojarlo de su humanidad capa por capa, hasta que su mera existencia se vuelve insoportable para ellos. Su increíble transformación física solo sirve para sacar a la luz una dinámica familiar que ya era frágil, transaccional
y en el fondo monstruosa. Su cuerpo monstruoso era solo el reflejo de una monstruosidad que ya estaba ahí. Y con esto dejamos una reflexión final. La historia termina con una escena casi idílica. Sí, es muy chocante. La familia Samsa, los tres, se toman el día libre. Viajan en un tranvía hacia las afueras de la ciudad, sienten el sol cálido en la cara por primera vez en meses. Y mientras hablan de sus planes de futuro, de mudarse a un piso más pequeño, los padres se fijan en su hija. Se dan cuenta de que, a pesar de todo, Greta se había convertido en una joven lozana y hermosa. Y ambos piensan que ya llegaba el momento de buscarle un buen marido. La vida sigue. El sistema se reajusta. Una pieza inútil ha sido eliminada y ahora la familia pone sus esperanzas en la siguiente pieza útil. La hija casadera. La hija casadera. Nos deja con una pregunta incómoda. ¿Es esta la tragedia de un individuo o es un comentario mucho más oscuro sobre la supervivencia del grupo, que se fortalece y prospera sacrificando al miembro que ya no encaja? Nos obliga a cuestionar cómo y por qué definimos quién merece un lugar en nuestra familia y en nuestra sociedad, y si ese lugar, a fin de cuentas, está siempre condicionado.